Bienvenidos amigos a Retos de la Sociedad Venezolana, donde siempre tocamos temas y lo analizamos bajo la perspectiva académica, de la mano, por supuesto, de expertos. Hoy tocaremos un tema interesante, mágico, hermoso, y vamos a hablar del cine venezolano. ¿Ha evolucionado o no? ¿Qué esperamos o qué nos vamos a encontrar en un futuro? Eso lo estaremos tocando en el día de hoy. Todas esas nuevas películas que hemos visto en los últimos años que han llenado muchas salas de cine en nuestro país. De eso vamos a estar conversando en el día de hoy. Por eso hemos invitado primero al profesor Régulo Rincón, quien es licenciado en Comunicación Social de la Universidad del Zulia, especialista en Gerencia de la Comunicación de la Universidad del Zulia, además es presidente de la Fundación Manuel Trujillo Durán, entre otros cargos importantes. También a la profesora Sonia Quintero, quien es licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo Audiovisual de la Universidad del Zulia, especialista en Historia del Arte de la Universidad Autónoma de México y maestrante en Ciencia de la Comunicación de la Universidad del Zulia. Igualmente, tenemos invitada a Mariel Vidapolo. Ella es licenciada en Comunicación Social de la URBE, magíster en Bellas Artes, mención Producción de la Academia de Cine de Nueva York. Y finalmente tenemos al licenciado Gerardo Oroño, quien es licenciado en Comunicación Social de la URBE y trabaja en el Centro de Producción Audiovisual de esta casa de estudios. Con ellos, entonces, bienvenidos a todos. Vamos a tocar este interesante tema el día de hoy. Y le quiero preguntar al profesor Régulo Rincón, ¿cómo ve el cine venezolano en la actualidad? ¿Hemos evolucionado o estamos todavía atrás? Bueno, gracias por la invitación, primero que todo. De verdad que nos sentimos muy satisfechos porque hemos podido ver que en el transcurrir del tiempo el cine venezolano ha ido avanzando a paso veloz. Quizás mucha gente pensaría y diría que no tan rápido como se piensa, pero yo creo que las cosas se hacen también con cierta seguridad, ¿no? Con el paso a paso, ¿no? Se vienen asumiendo las tecnologías, se vienen sobre todo ese proceso de aprendizaje que es importante para poder llegar a buscar la excelencia que buscamos, obviamente, ¿no? El cine venezolano, mucha gente tal vez difiere de la realización del espacio, puesto que ha sido siempre comparado con el cine mundial, con otros cines. Yo creo que nosotros tenemos un cine muy particular. Nosotros hacemos cine, hacemos un cine que realmente tratamos de hacerlo desde su guión, tratamos de hacer un cine autor. No tratamos de hacer un cine que tal vez pueda complacer a algún grupo de personas en particular, por algún tema en particular. No, hacemos cine. Y eso es lo que quizás nos ha costado un poco más que nuestros espectadores puedan entender. El cine obviamente ha venido evolucionando, ha venido encontrando ese engranaje con el mismo público. El público ha empezado a reconocer el cine venezolano, no solamente por la calidad de lo que hoy podemos estar mostrando, sino además porque se está quizás invirtiendo un poco también en esa necesidad que también tenía el espectador. También había que negociar. Entonces yo creo que nuestro cine hoy día pues no puede compararse con el cine, con cualquier cine del mundo, y por supuesto me siento muy feliz porque cada vez nosotros estamos viendo mejores producciones, hay muchísima gente preparada o se está preparando muchísima gente para pues asumir mayores compromisos en el cine venezolano. Pero hablábamos de apoyo económico, que quizás eso se ha visto un poco en estos últimos años. Dentro de la historia del cine venezolano no es algo nuevo, es una realidad que tiene muchísimos años desde que se proyectó la primera película en nuestro país. Sin embargo, la temática del cine venezolano en un momento fue muy criticada por abordar algunos temas que quizás a mucha gente no le era familiar o no se sentían identificados, quizás eran tan reales que la gente por eso no quería ir a la sala de cines, y ahora vemos como una variedad más amplio el tema, las historias. ¿Eso ha cambiado? ¿Eso es así? Mira, yo creo que seguimos viendo el mismo tema, seguimos viendo lo mismo. La diferencia es que ese espectador hoy día de alguna manera está asumiendo la estética. Okay. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos trabajar con una estética distinta a lo que somos.
Sí, No es que también la gente cree que el cine venezolano es un género. Y no, el cine venezolano tiene géneros. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos acostumbrados a que, no, que el público general que va a las salas de cine dice, no, es que el cine venezolano está lleno de groserías y son malandros y estamos obstinados y es en los barrios de Caracas. Pero ¿qué pasa? La mayoría del cine sí se hace en Caracas. ¿Qué es lo que tiene la gente en Caracas que hace cine? ¿Cuál es esa realidad que se refleja? O sea, el cine es el reflejo de la sociedad. Y nosotros reflejamos esa sociedad o reflejamos lo que queremos decir. Entonces, no es una industria, no hacemos demasiado dinero haciendo cine. ¿Qué hacemos? Una crítica. Es un medio por el cual el autor puede dar un mensaje. Y ahí está ese mensaje. ¿Qué es lo que pasa? Quizás hemos evolucionado, yo sí creo que ha evolucionado y el guión es lo que ha evolucionado, la manera de contar historias, porque los temas son los mismos o diferentes. O sea, ahorita tenemos películas para niños, para toda la familia, películas de acción, comedias, dramas, terror, suspenso. terror y suspenso tenemos. Claro, pero también hay que entender que cada documental tiempo tuvo su particularidad, porque si se observa con detenimiento el cine que se hizo en los 60 o en los 70 o en los 80, los 90, obviamente tú piensas lo que se está haciendo del 2000 para acá es diferente, pero Bastante. es que cada década tuvo su particularidad y hay que también gracias a la tecnología, ¿no? Hay que Claro. entenderlo en su contexto. Y no es que en los 80 no se hacía comedia, porque sí se hacía. En los 70 también. ¿Quién no se Pero- acuerda de esta película, la de la abuela? Ay, se me fue el nombre, la de Domingo de Resurrección. Sí. Que la veían todos los domingos en los canales de televisión y era que se iban una Semana Santa Sí. a una familia a la playa. Y la gente se acuerda de esa Pero película. el asunto o la diferencia quizás sea que el espectador es diferente. El espectador de hoy en día no es igual al que el que existía en los 60, no es lo mismo, no es el mismo público. Y obviamente en términos económicos es también una realidad diferente, porque ¿qué tantas oportunidades de hacer películas se tenían en los 60 o en los 70? Si se hace una revisión de la historia del cine en cuanto a la producción cinematográfica, la cantidad de películas que se hacían, por ejemplo, en el 61 no es igual a la que se ha hecho en el 2011. O sea, también es un asunto de la capacidad económica de producción. El acceso Ha a las sido tecnologías diferente. actuales No, también y es la muy parte académica diferente. también, porque Sí. entonces teníamos en esos inicios del cine venezolano que le debemos a los autores, a los cineastas que comenzaron vamos a llamarlo, este largo camino. Quizás eran poetas, eran escritores que les gustaba el cine y se metían en esto, pero de verdad no lo habían estudiado. Entonces, gracias también en parte al Centro Nacional de la Cinematografía y a muchos estudiantes de comunicación social o carreras afines que han ido a hacer posgrados afuera y han vuelto a Venezuela para hacer cine. Entonces tenemos casos de directores como Diego Velasco, como el director de Hermanos, se me fue el nombre ahorita, Marcel Raskin, como Luis Carlos Buch, que vienen todos de afuera para acá, estudiaron y en muchos casos son profesores de universidad ahorita y se están creando nuevas generaciones en la misma la Escuela de Medios en Mérida. En Mérida. Tenemos tres escuelas de comunicación social. Aparte está la naciente FEDA, que apenas tiene una promoción de licenciados en artes escénicas, mención audiovisual, graduados. Entonces, sí se ve también una evolución académica en Sí, es el diferente. cine. Entonces, vas aprendiendo más de historia, la técnica, y la implementas con con esos guiones que quieres hacer o esos mensajes que quieres contar, porque al final tú quieres Sí. decir algo. Lo que más me gusta de este momento es que también hay una conciencia para el que quiere hacer cine de la autogestión. O sea, ya es un asunto de no solamente depender del Estado para hacer cine. Y el mejor ejemplo más reciente, Pipí Mil, Pupú Dos Sí. Lucas. O sea, la gente que se dio la tarea de hacer esa película lo hicieron con las uñas. Sí. Y lo Desde que, cero. y lo que usualmente pasa en las universidades, que es como que el primer paso para el que quiera desarrollarse en esta área. Y creo que eso es válido, ¿no? A veces trabajar con las uñas sin contar con tantos recursos como a lo mejor existen en otros lados del mundo y hacer trabajos de calidad o hacer trabajos competitivos muestra el gran talento que existe en nuestro país en cuanto a los profesionales que se dedican al cine. Vamos a seguir conversando de esto. Ya venimos, esto es Retos de la Sociedad Venezolana.
Y seguimos con más de retos de la sociedad venezolana, tocando este tema, el cine venezolano, relajados, tranquilos y descubriendo este mundo mágico que para algunos lo ven muy lejano, pero algunos que están adentro, como todos estos profesionales, ven día a día cómo esas personas se esfuerzan para realizar esos trabajos que algunos son premiados a nivel internacional y nacional. De esto vamos a seguir conversando, pero antes queremos tocar el tema de la evolución de los géneros en nuestro cine con la profesora Sonia. Bueno, en ese aspecto estoy de alguna manera de acuerdo con el profesor, en el sentido de que más que un desarrollo o el atrevimiento a explorar otro tipo de géneros cinematográficos en lo que sucede en el cine nacional, yo soy partidaria de la idea de que hay tantas formas de realización como realizadores. O sea, no puedes escapar del hecho de que cuando tú estás viendo una película de Diego Risque, reconoces que ahí hay un estilo, hay una forma de realización y obviamente él tiene una tendencia a trabajar en ciertos géneros y tiene su forma particular y su sello personal para abordar esas historias con los géneros que a él más les parezca. Entonces uno no puede escapar o no se puede alejar del hecho de que hay una realización y una forma de ver ese cine, una forma de desarrollar la historia y unas tendencias o un estilo para abordarlo. Entonces, claro, los géneros están allí, pero sí no se puede negar que en el caso del cine que se está desarrollando en la actualidad, sí hay como un atrevimiento a explorar otros géneros, pues. Y no solamente quedarse con ese, sino hacer como especies de híbridos y que ya no es solamente drama todo el tiempo, sino que en medio de esos momentos que son dramáticos, de tensión, de repente hay un momento de chiste. Pero es que si tú piensas cómo es tu día a día, o sea, Dios aprieta pero no ahorca. O sea, y obviamente tú puedes estar muriéndote del estrés y de repente pasa algo que te causa gracia. Bueno, digamos que el cine ha tratado de darle como un sentido más humano, porque después de todo, los personajes son personas y tienen que tener cierta verosimilitud. Y esa es parte de la evolución, o sea, no es solo en el cine venezolano, es en el cine mundial. Ahí sí vamos, a que los guiones te dan de todo un poco, porque a la final es entretener. O sea, tú haces cine para entretener a un público. Esa persona que diga que está haciendo cine porque este es el cine que yo hago y no me importa si a los demás les gusta o no les gusta, es mentira. Claro. Si uno hace algo audiovisual es para que la gente lo vea, para que haya un público. Y hay mucho, así como hay cineastas, hay públicos. Hay público para todo. Y eso no solamente pasa, no, que en Venezuela no es que la gente no va a ver el cine venezolano. Claro que sí lo va a ver. Así como hay blockbusters venezolanos, como Cosas que hace el Conde del Guácharo, o como una película de Diego Velasco, o como Papita Mani Tostón. Hay cine de autor como Pelo Malo, como El Regreso, como vamos a darle como las películas de Diego Risques, por ejemplo. O sea, lo que pasa es que Diego tiene también una evolución dependiendo de la película, pero vamos a hablar de Reverón. Reverón no es una película que cualquier público entiende. Entonces, y eso pasa en España, en Estados Unidos, en Brasil, en donde sí hay cine para todo el mundo o para un público general, ese abogado, médico, doctor que pasa toda la semana trabajando y que lo que quiere es relajarse, no quiere ir al cine a sufrir, y va y se entretiene, se compra unas cotufas y una película que es pura acción o pura comedia. O también está ese público raro que le gusta ir a sufrir y a llorar con el cine y a salir con algo en la cabeza un poquito más allá. Entonces, y eso pasa. Los españoles se quejan porque en España no ven su cine. Entonces, el cine español que se ve es el cine de género puro, una comedia, una acción, o sea, que van determinados. O en Estados Unidos, el cine independiente. Hay películas independientes. Los mismos estudios grandes hacen películas blockbuster como Transformers y de repente se tiran un Little Miss Sunshine, que es Pequeña Miss Sunshine, o se tiran una película mucho más indie o artista para ganarse un Oscar. Entonces, insisto, cada película tiene su público, tiene su espacio de transmisión, si es un documental, si es cinearte. O sea, va a depender. Sí, y tienes muchísima razón, porque igualmente los parisinos tampoco les gusta su cine. Exactamente. De hecho, no lo ven. Pero quisiera acotar, por ejemplo, el cine nuestro de los 70. Román Chalbaud, que ha sido uno de los grandes productores, de los grandes directores del cine venezolano.
las películas de Román, y voy a colocar una película en particular que es El pez que fuma. Claro. Si nosotros analizamos la película El pez que fuma, es muy profunda, porque no solamente es un problema social que se genera en un espacio determinado, sino todas las cosas que realmente se mencionan en la película, que ni siquiera es un problema del mismo espacio, sino es un problema de Estado, porque vemos un país reflejado dentro de un espacio determinado, como era el caso ese de ese lugar que se llamaba El pez que fuma, ¿no? Pero si nosotros vemos las películas o analizamos esa misma película, vemos que El pez que fuma para mí es una de las grandes películas venezolanas. Una película con una estética Yo voto por sumamente... ¿Ah? Yo voto por Oriana. Claro, es que no Oriana hablamos, podríamos mencionar muchas películas que a lo mejor mencionamos tantas películas del cine venezolano que a lo mejor mucha gente no las ha visto. Sí. Pues tú dices que Oriana, pero para mí Jericó es una película que marcó el cine en dos. Para mí, o sea, responsablemente lo digo. Alberto Lamatí. Para mí Jericó dividió el cine venezolano en dos, en antes y después de Jericó. Después de Jericó empezamos a ver películas extraordinarias. Fue una película con un proyecto de investigación impresionante, un trabajo de dirección artística genial, pero es que no se lo podemos negar tampoco a otras películas. Yo creo que el cine venezolano ha sido grandioso siempre. E inclusive esas comuniones que tuvo con el cine mexicano, que de alguna manera La malandra también... Elizabeth llegó esta tarde. Claro, y que nos Clásico. nos colocaron a nosotros en un sitio privilegiado, ¿no? Entonces, el cine venezolano ha ido creciendo porque, por supuesto, hay mucho interés. Hoy día, obviamente, aparte de todo ese tecnicismo con el que hoy podemos contar, también el Estado se ha preocupado por generar algunas políticas de manera de poder incentivar también la creación, la producción. Antes eso sí, igualmente lo teníamos, pero yo creo que no tan interesado como en este momento. Yo creo pienso que que evolucionó. Por supuesto, en Esa- ese esa- sentido sí En se la actualidad, puede hablar. exacto, hay digamos una especie de auge, porque por lo menos los temas, como ya habíamos hablado en su raíz, quizás suenan a lo mismo, pero se le está dando un tratado completamente distinto. Y también en cuestión de género se están arriesgando, o nos estamos arriesgando a entrar en otros géneros que efectivamente hay potencia acá en el país, como por ejemplo La Casa del Fin de los Tiempos, Sí, ¿ok? claro. ¿Cuántas historias no hay en Venezuela que se pueden adaptar al cine con respecto a este ámbito? Por ahí Muchísimas. viene Diego Velasco con el silbón. Bueno, Lo estoy yo esperando, yo tenía en esperando, tiene ese mente proyecto esos ciertos hace temas rato. y si se hacen bien, se hacen con talento, como La Casa del Fin de los Tiempos, que personalmente pienso que tiene un guión bastante profundo, un guión, la realización estuvo muy bien también. Si se hacen este tipo de temáticas en otros géneros, trabajadas de la misma forma, con calidad, yo pienso que eso es lo que está haciendo también surgir el cine, la diversidad que estamos mostrando, que por muy que en la raíz los temas son los mismos, el tratado que estamos haciendo es diferente, la proyección es diferente. Me gusta que este análisis, ustedes que están tan cercanos y están en el día a día de la construcción de un mejor cine para nuestro país, me gusta que hemos visto como la evolución en el bloque anterior del usuario, la evolución en los guiones, en las historias. Y aunque la parte comercial es importante, vemos como otros cines, no lo vamos a nombrar, pero otros cines buscan más esa parte comercial y no describir exactamente la realidad del público local al que se están dirigiendo. Y esa es la magia que tiene el cine venezolano, porque vemos a los actores, a las actrices, a las mismas historias que hablan precisamente de esa realidad, de lo que se vive. No es maquillar una historia, estamos viendo producciones de calidad que viven el día a día de lo que pasa en nuestro país. No sé si estoy en lo correcto o alguien quiere acotar eso. Sí, Sí. No sé si conoces, ¿viste la película Papita Manito? Claro, Todo? ajá. Bueno, no vamos a negar que a pesar de lo... Fue increíble cuando le pedí a los alumnos que vieran la película para que habláramos sobre ella en el salón, con ciertos puntos de partida. Y todos encantados, no, profesora, o sea, yo sí me reí, no me paraba de reír. Y yo, ajá, pero vamos a analizar la película. Y obviamente en la historia hay ciertos aspectos implícitos de la realidad De la del país, realidad porque nuestra, siempre claro. va a estar ahí. Porque somos Ese- venezolanos, porque es quienes lo están Venezuela. escribiendo son venezolanos. ¿Qué es así lo de que sí sencillo. hace falta? Porque ellos después, cuando estábamos conversando en la película, ellos, si es verdad, profesora, o sea, el hecho de las características o el perfil de la muchacha son particulares, del muchacho son particulares, y te están Correcto. queriendo decir algo. Y esas pullitas en medio del contexto están allí Claro. y te están queriendo decir algo. Así te hagan reír. Así Ojo. te hagan reír. Entonces los estudiantes, es verdad, nada es casualidad. Y yo,
Bueno, ahí tiene. Es que en el mundo del audiovisual nada es casualidad. Todo tiene un significado. Todo tiene un significado y tiene un porqué. Ahora, ¿qué sí hace falta? Formar a los espectadores de nuestro propio cine. Y esa es una de las cosas que siempre he señalado en el salón de clase. No es justo estar comparando lo que se hace aquí con lo que se hace en Estados Unidos. Pues no son realidades. Ni las mismas características, ni no, nada. Vamos a seguir conversando de esto porque está interesante el tema. Esto da para 1, 2, 3, 4 programas porque de verdad es bastante profundo el análisis del cine venezolano. Ya venimos, esto es Retos de la Sociedad Venezolana. Y de verdad estamos bastante relajados conversando sobre este interesante tema del cine venezolano. Ahora le toca el turno a la profesora Mariel Vidapolo profundizar acerca de la formación y cómo está la digitalización, cómo ha aportado esto a nuestro cine y también al cine mundial. Ok, bueno, retomando un poquito lo que yo te decía, yo difiero un poco, no de la parte de que sí, es verdad, en Estados Unidos hay mucho más presupuesto para hacer películas, pero tampoco denigrar al cine venezolano y decir, bueno, o sea, justificarnos de que hay porque tenemos poquito, no podemos hacer cosas de calidad. No, lejos de eso. Entonces, lo que pasa es que, claro, ellos tienen la oportunidad de producir ¿cuántas películas al año? Más de 1 millón de películas Por al año. Y cuántas llegan realmente aquí, que son realmente Pero buenas. Exactamente, pero pero ustedes entonces- mismos tocaban el tema de que hay profesionales que quizás aquí en Venezuela no tienen la oportunidad de tantas escuelas de formación de cine, Eso. que se van, regresan, algunos se quedarán lejos. Entonces esa formación... O ¿dónde algunos está? viven allá, pero vienen y hacen películas aquí. Y a lo mejor se quedan porque aquí no consiguen el recurso para hacerlo o lo conseguirán otros. Pero no, ¿dónde está la formación a nivel de cine? en Mira, nuestro país? hay una Porque cosa, a mí usted- me gustaría comentarte algo sobre eso. Cuando uno de alguna manera está trabajando con algún grupo de personas que están en formación, tú haces una pregunta, cosa que yo no hago últimamente porque uno siempre se lleva una decepción y además es muy feo molestarse al principio del taller. Pero cuando uno está en el taller, uno le pregunta a sus participantes, ¿a cuántos de ustedes no les gusta el cine venezolano? Todos responden que no les gusta. Claro, después de esa pregunta viene la segunda pregunta. ¿Qué ¿Cuántas películas has visto del cine venezolano? Nada. 2. Entonces, ¿tú crees que con haber visto 2 películas del cine venezolano, tú consideras y tienes El criterio. La el capacidad, criterio, el la criterio de capacidad, el valor para poder calificar el cine venezolano? No. De verdad que han pasado muchísimas películas que son mucha muy historia. interesantes, que son muy buenas y que la gente no las conoce. Nosotros, lo que tú decías con respecto hay que hacer valer el cine venezolano y obviamente eso lo tenemos que hacer desde la misma educación. Nosotros creemos que en este momento que además el SENAC se está dando a la tarea de poder producir una cantidad de talleres y talleres permanentes para formar técnicos precisamente para el trabajo audiovisual. Hemos visto, por ejemplo, específicamente aquí en Maracaibo, yo creo que en Maracaibo pasan de 30 talleres al año. Sí. Yo creo que me quedo corto, porque no solamente son los talleres independientes que se realizan a través de algunas otras fundaciones, sino que en las mismas universidades tenemos la formación de los estudiantes de las escuelas de comunicación. Claro, tenemos que ver que nosotros también tenemos que empezar a autoanalizarnos como escuela, porque de alguna manera nosotros formamos periodistas, formamos los comunicadores sociales, pero en el área, en nuestro campo, que es en el campo de la cinematografía, no hemos todavía introducido el lenguaje cinematográfico, que eso es lo importante. Entonces, en la medida que nosotros empecemos a asumir ese compromiso y que además nuestros comunicadores sociales entiendan que el cine es otra forma de expresión, de comunicación, en ese momento nosotros vamos a cambiar también. Pero yo pienso que todo lleva un progreso y en realidad hemos cambiado. Hemos cambiado, hemos evolucionado. A mí me tocó ser jurado ahora del Festival Cine Atómico y la verdad es que el material que nosotros vimos en Mérida fue extraordinario.
Y estaba en las escuelas, estaban nuestros muchachos, gente que incluso no estudia en las escuelas de comunicación social, hacen cine independiente, y es una maravilla lo que están haciendo. Sí, pero es que eso se ve también, que es el tema que me gustaría tratar, que es la digitalización, las nuevas tecnologías y lo que ayuda, o sea, cómo el cine digital ha hecho que el cine venezolano evolucione. Entonces venimos, o sea, eso comenzó en el año 2000, vamos a decir así, fue la última gran película de cine venezolano que se filmó en 35, que fue Manuela Sáenz, de Diego Rísquez, que tuvo muchos espectadores en comparación con los espectadores que se hacían en esa época. Y venimos al 2003, que es en el año en donde se graba, y disculpen mi chuleta, Yotama se va volando, de Luis Armando Larroche, que fue una película que pasó un poquito por debajo de cuerda, pero luego vino Punto y Raya. Punto y Raya de L. Snyder en el año 2004, que ganó muchísimos premios internacionales y que la gente de hecho fue al cine, que quizás la estética no era la mejor, todavía no teníamos cámaras HD ni nada por el estilo, era un video, pero pero sí grabó con 2 cámaras diferentes, ¿verdad? Fueron 2 cámaras diferentes, pero sí, se pudo grabar, o sea, además, se pudo hacer claro, una película, parecía un documental, cámara en mano, con una película de actores de historia, en donde tenemos a los 2 Bolívar, me da mucha risa eso, con o sea, Edgar Ramírez valga la publicidad. sí, Edgar Ramírez y Roque. Roque Valero. Y Roque. Entonces, después, en el 2004, viene el 2005, Secuestro Express, una película que casi hizo 1 millón de espectadores, que teníamos mucho tiempo, que gente así, que no se veía el cine venezolano de esa manera, que tuvo muchísima publicidad, que Miramax que hizo la distribución de la película, un estudio gringo, vamos a llamarlo así, un estudio de Estados Unidos, que se interesó en esa película con bajo la producción de la venezolana Elizabeth Avellán, que vive en Los Ángeles, y ex esposa de Robert Rodríguez, cineasta mexicano-americano, que ellos mismos crearon su estudio de grabación y de producción, y precisamente gracias al cine digital. Ellos son cineastas digitales, que eso es lo que les gusta. Y allí vamos a un sinfín, viene en el 2005, bueno, un poquito esa ayuda de que se reformó la ley de la cinematografía nacional, entonces comenzamos a ver muchas más películas, las películas costaban menos dinero para hacerse, entonces, y había como más facilidad. Pero al mismo tiempo no es facilidad, porque si tú no sabes contar una historia, lo hagas con una cámara 35, lo hagas con una cámara de teléfono o Sí, con el una mejor equipo del mundo. 4K. O sea, la cámara no hace el cineasta. Sí, eso es lo que a mí me parece. Te voy a dar la razón con esto. Ajá. ¿Te acuerdas el documental que además fue un boom para nosotros? Porque nunca en la vida en una sala de cine se había llenado para ver un documental, Tocar y Luchar. Claro. Y Tocar y Luchar se hizo con una cámara no eso era no Handicam, profesional, sí, era o una sea, Handicam. No solamente eso, todas las imágenes de archivo eran Handicam. Y además otro variaba. ejemplo es la de la Variaba la Vinotinto. Hubo un calidad. documental sobre la Vinotinto también que fue Exacto. que fueron unos chamos que siguieron la Vinotinto, yo no sé, que pensaban que íbamos allá al mundial y no fuimos. Y no hemos ido todavía. Pero Fue bastante visto. que fue muy visto Sí. y precisamente las historias, los personajes, Es lo eso que atrae a la gente. Y importa. que llega a la Ay, gente, que eso es el fin, Ve. ustedes lo han dicho, de la O sea, producción audiovisual, que te vean y que lo ¿Qué sientan, cosa porque si más no genera venezolana nada, que el no sistema? sirve. Claro. O sea, ¿qué cosa más venezolana que el sistema de orquestas? Y bueno, a mí esto me toca fibra Claro. porque yo hice un video musical con el sistema Zulia aquí que fue famoso en algún momento, el Flash Mob Venezuela, que se hizo viral. Entonces, es eso, lo importante no es el equipo con el que grabas, sino las historias. Entonces, ya que tenemos la facilidad, la accesibilidad a esa tecnología, ya el sonido en las películas venezolanas cambió también, porque eso era lo primero. La gente iba a ver y eran buenas historias, pero el sonido era terrible. Un aspecto que O sea, estaba muy nunca nos mal comparaba- cuidado. no nos Parecían las podíamos- películas españolas, que nadie las entendía. Sí, nunca nos podíamos comparar con Ay, el sonido, sí. no competíamos, sencillamente no competíamos con el cine internacional, porque no teníamos la posibilidad de llegar a un sonido Dolby Digital con que las cornetas te suenan por todos lados. Y yo como productora no soy especialista en sonido, pero el público en general perdona una mala cámara, pero tú te sientas y escuchas mal y te sale, así de Correcto. sencillo. Sí. Entonces ahora que tenemos hasta estudios Dolby dentro de nuestro país, que podemos hacer transferencias, o sea, que podemos hacer todo, y eso claro, gracias en parte a estas políticas de Estado del SENAC, que no son, que eso, otra cosa que quiero aclarar, que no son del 98 para acá, que eso viene desde Foncine,
en los 90, pero a principios de los 90, inclusive finales de los 80. Y tú sabes que antes cuando el problema del ruido en la película, ni siquiera era por un verdadero problema que tenía el sonido, sino la parafina que se le echaba a la banda y obviamente Los ocasionaba un proyectores. ruido que el proyector Porque ¿qué pasaba? Que esos proyectores estaban adecuados para el Dolby, para el sonido de las películas grandes, que eran las comerciales las que vendían, no para el sonido estéreo de las películas Sí, venezolanas. exacto. Entonces por eso era que se escuchaba muy mal. Entonces imagínate, tenemos esta evolución que ahora hacemos películas con teléfonos celulares y insisto, y yo se lo digo a mis estudiantes, a mí no me importa que ustedes gasten millones de bolívares en su producción o que graben su película con un teléfono. Total de que la historia esté allí. Claro. Y que se vea un lenguaje cinematográfico. Exactamente. Y que se Ese es el- sienta ese y es que el- ese llegue es el detalle. mensaje que ustedes Y quieren yo creo, transmitir a o sea, través del yo cine. creo que Hay una aquí- película de terror completa en internet, es horrible, pero sí, es terror. Y es El hecha proyecto entera de la con- bruja de Blair. con celular. Y estaba hablando de una película norteamericana, El proyecto de la bruja de Blair es una película que técnicamente es terrible, pero a la gente le encanta. La Entonces, historia. Me agrada esto porque siento que cuando llegué aquí a conducir este espacio, había visto películas de cine, me han gustado muchas, otras no, pero he visto varias, pero ahora voy a salir de aquí a defender al cine como ustedes, al cine venezolano, porque de verdad ustedes han vendido esto y con ustedes de la mano hemos visto cómo se ha evolucionado y cómo se trabaja. Y hay que estar detrás de esas cámaras, detrás de esas historias para saber el proceso de una producción de cine. Y sin a veces contar con tantos recursos, es más difícil aún, pero creo que cuando uno le pone más corazón, el trabajo es más gratificante. Vamos a seguir conversando con este panel excelente del día de hoy. Ya venimos. Completamente una pasión esto del cine venezolano. Y hay que tocar en este momento un punto interesante con el licenciado Gerardo Oroño, porque él ganó el Festival de Cine Venezolano en el 2014. Desde la juventud, Gerardo, ¿qué lo motiva a ustedes para hacer cine de calidad? ¿Qué te motivó a ti a hacer, digamos, una producción que además no solamente es el premio, sino las gracias del público y además de eso, que te sentiste orgulloso de que lograste algo, lo que habías soñado? Bueno, actualmente hay un aspecto muy importante que es el aspecto técnico, ¿no? El tecnológico. Como las personas tienen ya más acceso a esas tecnologías para crear cine, no es como hace muchos años atrás que todo era un estándar más complicado, ¿ok? Se ve que, digamos, los jóvenes, al tener más acceso a esto, los jóvenes están nutridos de miles de ideas, ¿ok? Al tener el acceso a esos equipos, a esa tecnología de una forma mucho más fácil para poder producir, por eso en gran parte estamos viendo un auge, ¿ok? Desde mi punto de vista, bueno, agradecido al 100% tanto con el festival como con el jurado, docentes que me han formado en esta casa de estudios. Como periodista, quise realizar una investigación profunda y buena y empezamos a investigar qué tema haría falta, ¿ok?, a nuestra sociedad, tanto en el Zulia como en Venezuela, y por eso nos guiamos al accidente aéreo del vuelo 742 de Viasa. ¿Qué pasa? Nos dimos cuenta que había un vacío informativo. Entonces, como periodistas, quisimos o teníamos la necesidad de informar. Comenzamos a preguntar a niños, jóvenes, adultos si conocían sobre el accidente aéreo de Viasa y la mayoría de las respuestas eran no. O, digamos, respuestas muy vagas, muy simples. Entonces, teniendo la oportunidad tecnológica de llevarlo a cabo, de crearlo, teniendo las fuentes vivas todavía actualmente y teniendo el deseo de crear un buen cine, un documental, de poder informar de una forma veraz, de poder informar con el corazón, decidimos realizar el documental. Obviamente, en el momento donde se reconoce el trabajo que se hizo, que fue un trabajo bastante fuerte, las palabras, digamos que sobran, ¿no? O sea, es gratificante al 1000%. La experiencia ya en el festival también fue muy buena, el jurado de verdad apreció el trabajo, nos felicitó por el trabajo y eso es algo que como director, como postproductor, como realizador, investigador, como periodista, desde todos los puntos de vista te llena porque es el reconocimiento de un trabajo humildemente muy bueno, pero es porque las cosas se hacen con el corazón y con mucho esfuerzo. Si actualmente tenemos los medios, tenemos las ideas,
tenemos el apoyo, ¿por qué no crear un buen cine? Y yo pienso que gran parte del éxito o del auge actualmente del cine es ese, que muchas puertas están abiertas, solamente hay que saber entrar, tocarlas y con mucho esfuerzo hacer cosas de calidad. ¿Y sientes que actualmente la juventud está motivada a hacer cine Están- en Venezuela de calidad? Están muy interesados, yo pienso, porque al ellos ver esta evolución, como habíamos hablado ya del cine en Venezuela, al ellos ver que las temáticas, aunque son las mismas, están cambiando la forma de proyectarlas, se están viendo cosas nuevas, producciones mejor hechas. En el aspecto del audio, por lo menos, uno veía, y eso era siempre, o sea, todo el tiempo, los golpes en los audios, el ruido, tal. Entonces, ya al ver que las cosas se están haciendo de una mejor forma, eso motiva al estudiante a creer en el cine en Venezuela, a decir, sí podemos hacer mejor cine, las puertas están abiertas, tenemos simplemente que esforzarnos y realizarlo. Pero no tenemos ese cine tan distante desde muchos puntos de vista, por los estándares hace muchos años, por la calidad, por todo. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo comencé a estudiar comunicación social en el año 2000, tenía 17 añitos, me acuerdo que se estrenó una película que se llamaba Caracas, Amor a Muerte. Y yo me di cuenta que la película existía, esa fue una película que se hizo en los 90. Yo me di cuenta que la película existía, estaba viendo un programa que se llama Puerta Cerrada y se me cae la cédula con mi mamá. Y veo que está la protagonista, están hablando de una película, en Venezuela se hace cine, y yo, ¿qué se hace cine aquí? Tenía 17 años y salía una muchacha que tenía como 23, 24 años, con el pelo por aquí, y veía los cortes de la película tenía como 15 años, y el pelo corto. Y yo, ¿cuánto tiempo pasó? Entonces, o sea, fue así como un interés, porque cuando yo empecé a estudiar comunicación social, yo decía, yo quiero ser periodista, y voy, reportera y demás. Entonces, veo esto, me interesó de una vez, bueno, una de mis amigas, mejor amiga de toda la vida, que estudió conmigo, vamos a ver la película. Y quizás la película no fue mi película favorita, tengo que decir, a mí no me gustó la película, tenía problemas de audio, toda la locura, o sea, me interesó mucho más el proceso que ellos contaron, todo el tiempo que tardaron en editar, o sea, todo lo de adentro. Entonces yo leo y dice, Centro Nacional Autónomo de la Cinematografía, y yo, esto existe. O sea, estoy hablando que esto era en el año 2000, o sea, que en Venezuela sí se puede hacer esto. E inmediatamente, también eso va del joven, ¿no? De tu el interés personal que tengas. que tú tengas. Entonces ahí nada, yo de chamita agarré, me metí en internet, que ya existía, busqué la cosa y comencé en estos talleres que daba el SENAC. Me acuerdo del señor Régulo, que ya estaba en este mundo, que yo estaba así chiquita y que hacían talleres, hacían otra cosa, me inscribí en una lista y me empezaron a llegar correos. Ya terminando la universidad dije, no, esto es lo que yo quiero hacer, o sea, ya en la universidad esto es lo que yo quiero hacer. Y en esa época nosotros, o sea, ustedes tienen cámaras HD, sí. Nosotros todavía usábamos cassettes i8 o mini DV, así como que tienes una cámara de mini DV. Sí, exacto. o sea, de verdad. Wow. Entonces era más complicado el acceso a eso. Era muy editar, nosotros no vimos clases de edición en la universidad, nosotros por lo menos teníamos acceso al estudio de televisión, pero las cámaras eran las Handycam que tenías tú en tu casa. Y hasta digamos, para el usuario en este caso, porque ahora en una sala de cine pueden haber por las nuevas tecnologías 2, 3 mismas películas, por la facilidad, Claro. porque ahora todo es un servidor. No, y bueno, de ahí, eso. y antes no se veía eso. Si vamos allá, o sea, ahora viene el DCP, que es el Digital Cinema Package, o el paquete digital de cine, que es sencillamente tú descargas la película y no tienes que tener la cinta en 35. Y eso a nosotros como cineastas venezolanos nos beneficia porque nos abarata los costos. Podemos hacer la promoción al Centro de Arte Elia Bermúdez. Claro. En Ay, este acaba de ganar, año sí, señor. acaba de ganar ese proyecto. Que ya lo tiene Qué Teatro bueno, Baral. Lo deben Ay, estar qué instalando, ya lo deben estar instalando este año, Dios Sí, guarde, sí. Ajá. y que lo hagan precisamente para poder proyectar en el marco del Festival de Cine de Maracaibo. Exacto. Bueno, no, Pero octubre. fíjate, en el caso de por ejemplo, la experiencia de Gerardo, se dio como tesista. Gran- Sí, Como ganó tesista. la mejor tesis. Él, Gracias a él Dios. ganó en la competencia, en la mejor tesis en cine, y desde las universidades, habían varias universidades en competencia. El asunto es que, claro, tú entraste a la universidad y dijiste, yo voy a ser periodista, pero en el camino te diste cuenta de otra cosa. Y Sí, bueno. en el caso de los estudiantes tienen la oportunidad desde sus escoger, carreras claro. y desde las De escuelas de decidir, comunicación exacto, de tomar qué esa es lo que- decisión. Y claro, lo mejor en el caso de la experiencia de una tesis es que es un trabajo de un año. Entonces, que tú realmente investigas, o sea, que tú Correcto. realmente tienes la oportunidad de preocuparte en todos los aspectos todos de los la- detalles que te pueda, el reto te lo puede poner lo que tú pretendes desarrollar como tesis. Entonces,
claro, la experiencia de una tesis no es la misma experiencia que un estudiante de cine donde tiene en menos de un mes o 2 meses hacer un documental, o en un estudiante de producción de cine que tiene menos de 2 meses, a pesar de que empieza a desarrollar desde planificación. Sí, para hacer un cortometraje. Y hacer un cortometraje lleva más de 3 meses. Correcto. Claro. Sí, señor. Así es, bueno, reto logrado por lo menos en esta parte para el licenciado Gerardo, que dio muchas alegrías personales, familiares y por supuesto a nivel académico, porque está muy cercano ese premio para todos los que estuvieron involucrados y bueno, aquí hay personas presentes Claro que que estuvieron muy de cerca viviendo todo ese proceso. La emoción. Gracias a la profesora Sonia. Vamos a hacer una nueva pausa y al final, en el próximo bloque, vamos entonces a concluir qué esperamos del cine venezolano. Y seguimos con más de retos de la sociedad venezolana, hablando del cine venezolano, de lo propio, de lo nuestro. Dejamos una pregunta al aire. ¿Qué esperamos del cine venezolano para el futuro? ¿Qué queremos, qué tenemos y en qué estamos trabajando? Profesor Reúl. Bueno, imagínate, ya que el resto de los compañeros me han llamado el abuelo, no, la verdad es que yo creo que, mira, ¿qué esperamos? Yo creo que seguir viendo lo que estamos haciendo y tratando de mejorar y asumir retos nuevos, ¿no? Mira, el hecho de asistir a un festival donde tú vas a trabajar 1 minuto, echar un cuento en 1 minuto y que puedan existir tanta cantidad de historias contadas en 1 minuto y muy bien contadas en 1 minuto, eso significa muchas cosas. Porque de alguna manera, si antes nos quejamos porque el cine venezolano tenía algún problema en el guión, yo creo que ahora hay exceso de historias, yo creo que hay mucha motivación para eso, ¿no? Creo que lo que tenemos es que de alguna manera unificarnos, unificar criterios y empezar de alguna manera a trabajar con esos muchachos que van a ser, que hoy día hacen estos trabajos maravillosos, pero que mañana van a ser los futuros cineastas del país. Y que yo no creo que va a pasar mucho tiempo, porque uno de estos muchachos con muy poca edad, hoy día ha hecho ya este trabajo de 1 minuto, pero que también ha hecho un trabajo, un mediometraje, o qué sé yo. Pero lo que realmente nosotros tenemos que buscar es que de alguna manera busquemos ese trabajo que tenga que ver con el lenguaje cinematográfico. Apartar un poco el hacer por hacer y saber contar no solamente la historia, sino también saber contar la historia a través de la imagen. Yo creo que hacia allá vamos porque lo estamos viendo con los trabajos que hoy día podemos observar a través del cine e incluso con esos trabajos que hacen los muchachos a nivel universitario. Profesora Sonia. Bueno, la verdad es que hablando desde la experiencia en la que estoy como docente dentro de la universidad, de la urbe, lo que puedo decir es que siga teniendo no hablaría de suerte porque no soy de esa tendencia, sino la oportunidad de conocer, de tener a un estudiante como Gerardo y Muchas tener gracias. la oportunidad de conocer a alguien que realmente está comprometido con lo que está trabajando, que lo haga con corazón, porque en esas oportunidades que se tienen como docente es que uno se convierte en otra cosa. Más allá de, no, yo soy maestro, tú alumno, no. Uno está en igualdad de términos, uno es tan alumno como profesor, porque uno también está aprendiendo. Y obviamente esa pasión que sientes con lo que estás haciendo, porque crees en lo que estás haciendo, siempre va a tener frutos, siempre va a tener un buen resultado. Y en este caso, en la oportunidad del Festival de Cine Venezolano, que se vieron los trabajos que desde la urbe, en audiovisual y en cine, tesis de estudiantes que como Gerardo creen en lo que hicieron, creyeron en lo que hicieron y obtuvieron buenos resultados. Profesora Mariel. Bueno, yo tengo 2 sueños. Mi sueño académico es que los jóvenes venezolanos que quieren especializarse en cine no tengan que viajar y no tengan que irse a estudiar
sus carreras de posgrado afuera. Compartimos el sueño, creo. Que las universidades, que nuestras universidades se llenen de posgrados que tengan que ver con producción, dirección, sonido, o que tengamos escuelas técnicas que de verdad formen a cineastas, que formen a técnicos cinematográficos. Porque eso, tú te gradúas de comunicación social aquí y ¿qué puedes estudiar? Ciencias de la comunicación o teoría de la comunicación. Es lo único que hay, es la única maestría que de verdad hay, que no hay una maestría que tenga que ver Cuando con en otras partes hay producción. carreras completas para cine. No, o por lo menos en la ULA que tiene la Escuela de Medios Audiovisuales, está aquí en Luz, tenemos la Facultad de Artes Escénicas, mención audiovisual. Bueno, la Facultad de Artes Escénicas aquí está muy pequeña, como digo, tiene que crecer. Pero que sean de verdad universidades que prometan, que tú te gradúes y te conviertas en un profesional de verdad. Y ya, desde el punto de vista profesional, yo sueño con que el público venezolano y con los mismos cineastas entiendan que los productos cinematográficos, el éxito de ellos no se miden de la misma manera, que tenemos demasiados productos cinematográficos completamente diferentes. Tenemos películas como Pelo Malo, que ganan festivales clase A y que nos representan, son embajadores del mundo venezolanos, o tenemos películas como Papita Manito Stone, que hacen 2 millones de espectadores y que su éxito se ve en taquilla, que son dos películas que no tienen nada que ver la una con la otra, pero que las dos son igual de exitosas. Entonces, que entendamos eso y que evolucionemos hacia allá. Quizás no compararnos con otras cosas que son completamente diferentes, sino sencillamente ser más y dejarnos de dar palmaditas en la espalda. Ah, sí, lo hiciste bien. No. Mejorar, claro, subir los estándares, pasar esas barreras y que cada vez seamos mejores profesionales. Ok, ¿y el licenciado Gerardo? Bueno, pienso que actualmente el mensaje es que las personas se siguen interesando por el cine, lo siguen haciendo con pasión y por ende con el compromiso que se viene haciendo desde hace ciertos años para acá. Y sobre todo es que desde el estudiante, desde esa persona que se está formando, que próximamente va a ser un cineasta, un profesional dedicado a esta área, que ellos desde jóvenes sientan el compromiso, sientan que esto es algo serio, sientan que si las cosas las hacen con amor, con dedicación, con constancia, van a lograr un buen trabajo. Y también un aspecto importante es que sería muy bueno que de verdad el estudiante, una vez que sale, pueda seguirse formando en esa área que son sus sueños, ¿ok? Y que no sienta que por ese momento algunas puertas están cerradas, ¿ok? Nos encontramos con muchos cursos, talleres, pero no una formación profesional guiada a un área en específico, y eso de una forma u otra frena a la persona que quiere crecer. No es una barrera determinante, pero sí frena un poco. Entonces sería muy bueno que de verdad, ya que el cine está creciendo, también, digamos, las instituciones que forman a la gente para que haga ese cine crezcan también de igual forma. Bueno, yo no tengo más que agregar porque estos comentarios han sido verdaderamente completos. Lo que sí puedo decir es que ustedes compren sus palomitas de maíz, vayan, llenen las salas de cine venezolano, disfruten y vivan, sean críticos y disfruten de lo que están viendo y llénense de esas historias interesantes, porque ese trabajo se hace con constancia, disciplina, dedicación, más corazón que cualquier cosa. Y además de eso deja un mensaje verdadero de la realidad de nuestro país y refleja el talento que hay en Venezuela y de las ganas que hay de que el cine venezolano siga creciendo. Con esto me despido. Nos vemos en una próxima edición de Retos de la Sociedad Venezolana.